Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. ¿Cómo están, comunidad de analíticos del informativo G24? Una reciente demanda allegada al Consejo de Estado argumenta que 6 de los 9 magistrados que conforman la Corte Constitucional habrían sido nombrados bajo vicios legales. Esto abre una pregunta muy seria, y es si la Corte Constitucional que hay en Colombia sería una corte ilegítima. La Corte Constitucional en Colombia ha venido emitiendo sentencias sobre disputas legales que han tocado el sector privado y que incluso ha puesto a muchos a preguntarse sobre si viene una nueva ola de jurisprudencia que afectaría la forma de hacer negocios en el país. Decisiones controvertidas han tocado la economía y al sector privado, pero otra de las decisiones más controvertidas fue cuando se conoció que la Corte Constitucional podría pensar en suspender el proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en contra del exguerrillero Jesús Santrich por el presunto envío de cocaína hacia los Estados Unidos, ya que su defensa radicó ante el Tribunal Constitucional un conflicto de jurisdicciones con el cual esperaba hundir la investigación por narcotráfico. Y así hay muchos cuestionamientos frente a decisiones que han tomado los magistrados de la Corte Constitucional en Colombia. Para entender mejor este caso, hoy hemos invitado justamente a quien provee esa demanda, quien la estudia, quien hace un ejercicio académico y lo lleva hasta el Consejo de Estado, y hoy tiene pensando a todo el país. Está con nosotros la doctora Astrid Buitrago. Ella es abogada constitucionalista que está con nosotros en Informativo G24 para explicarnos hasta qué punto esta pregunta de si la Corte Constitucional colombiana es ilegítima tiene fundamentos. Doctora, gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Sandrita, muchas gracias por la invitación, por abrirme este micrófono para poder explicar a los colombianos y a todos los que nos ven que no sean colombianos qué fue lo que pasó, en qué consiste, cómo fue la idea, cómo llegamos hasta acá. Vamos a empezar por el principio. Vamos a contarle a todos los colombianos, porque usted es una mujer que conoce muy bien el tema constitucional en Colombia, pero la mayoría de los colombianos no lo conocen bien. Entonces vamos a ubicarnos en el principio. Yo quisiera iniciar por preguntarle, doctora Astrid Buitrago, ¿cuántos magistrados conforman esa Corte Constitucional y cuántos le correspondería a cada una de las partes nombrar, para que la gente entienda? Bueno, empezaremos por decir que nuestra Corte Constitucional colombiana actual se compone de 9 magistrados. Estos 9 magistrados se eligen de ternas, de 3 ternas. 3 ternas que envía el presidente de la República, 3 ternas que envía el presidente del Consejo de Estado y 3 ternas que envía el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de esas ternas salen los candidatos que después van a ir a ser elegidos en el Senado de la República. Bien, de estos 9 magistrados que usted me está mencionando, ¿cómo es eso de que 6 fueron nombrados con vicios legales? Resulta que nuestra Constitución fue modificada por un acto legislativo que es el 02 de 2015. Momento, paremos ahí, para que ustedes entiendan. Año 2015, estaba Colombia en pleno gobierno de Juan Manuel Santos. En ese momento también estaba avanzando el proceso de paz y se necesitaba de cierta manera con afán que pudiera salir adelante. Por eso la reforma de equilibrio de poderes y ese reajuste institucional que se hizo a la Constitución colombiana dio mucho de qué hablar entre la opinión pública, razones a favor, razones en contra, y en ese mismo sentido, teniendo en cuenta que la reforma de equilibrio de poderes presentaba un nuevo andamiaje constitucional que abarcaba funciones de la rama judicial, de la rama ejecutiva, o sea, del presidente, pues se presentaba en ese momento una discusión bastante profunda sobre cómo iban a hacer para que todo esto, desde la reforma judicial o desde esas funciones judiciales y desde el mismo presidente, quedaran separadas. Pero ¿qué pasa? En ese afán de nombrar magistrados probablemente que fueran garantes para el proceso de paz, se cometieron vicios legales en el momento de este nombramiento. Es lo que nos está explicando hoy la abogada constitucionalista Astrid Buitrago. Continuamos con esta entrevista. ¿Y qué es un acto legislativo? Para que los colombianos nos entiendan, los que nos están escuchando. Un acto legislativo es una de las formas de introducir reformas a la Constitución. Pero este acto legislativo es muy importante porque se llama de equilibrio de poderes.
Lo recordamos En Colombia, perfectamente. En ese momento en el que se hace este acto legislativo, en el que se promueve este acto legislativo, teníamos en boga un tema que se llamaba el choque de trenes. Y el choque de trenes no es más que esta rama ejecutiva, esta rama legislativa y esta rama judicial, cada una interviniendo como en la esfera de las competencias de la otra. Y es que para ese año 2015, cuando Colombia estaba pasando por una tensión, especialmente apuntando al proceso de paz que tenía que salir, como ya se los habíamos mencionado, se veían algunas invasiones de fronteras entre los poderes públicos del Estado bastante desagradables. Entonces terminaban por montarse decisiones del Poder Ejecutivo, en este caso del presidente de turno Juan Manuel Santos, sobre las decisiones del Congreso, que en este caso era el legislativo, o incluso sobre las decisiones que tomaba la rama judicial, en este caso las altas cortes. Por eso era necesario y urgente hacer una reforma a la separación de poderes. Este acto legislativo reformó 31 artículos de la Constitución y este acto legislativo consta de 26 artículos y en el artículo segundo se modificó el artículo 126 de la Constitución, que en su inciso cuarto introdujo en el trámite que se debe surtir hasta llegar hasta la elección de los magistrados de la Corte de la Corte Constitucional, introdujo la convocatoria pública. Esto es, dijo, de ahora en adelante, cuando el presidente proponga sus 3 ternas, del presidente de la República, cuando el presidente del Consejo de Estado proponga sus 3 ternas y cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia proponga sus 3 ternas, esas ternas deben salir de unos listados que quedarán de una convocatoria pública, que no sea al arbitrio ni del presidente de la República, ni de los presidentes de estas 2 corporaciones que acabo de mencionar, que son Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia. Pero esto no pasó, y aquí le ponemos la lupa a la manera como fueron publicadas, sí o no, estas convocatorias. ¿Sí se cumplió con este requerimiento para los nombramientos de los magistrados en la Corte Constitucional colombiana? Fueron presentadas de estos 6 magistrados que se eligieron desde octubre del 2015 hasta julio del 2017, sin ese requisito previo de la convocatoria pública, cuando era un mandato directo de la Constitución. A ver, con una anécdota. Doctora, o sea que usted está diciendo que estos magistrados, estos 6 magistrados de la Corte Constitucional fueron nombrados sin una convocatoria pública. No existe la convocatoria pública para esos cargos. No existe, y te lo voy a decir por qué. Imagínate que el presidente de esa época, Juan Manuel Santos, sí, intentó él, mediante un decreto, regular la convocatoria pública para esas ternas en general. Pero esto es ya rozando con lo demasiado ilegal. Sí, porque la Constitución, ¿qué le dijo? La Constitución dice una convocatoria regulada por ley. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el Congreso de la República puede hacer esta regulación de la convocatoria pública para estos cargos en específico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Existen 2 sentencias del Consejo de Estado, la última es del 2018, donde le dicen al presidente y en su momento también al Consejo Superior de la Judicatura que mediante un acuerdo intentó también hacer esa misma regulación. ¿Y cuál era la pretensión? ¿Por qué estaba tan afanado el presidente Santos en lograr esas prebendas? Lo que pasa es que querían presentar las ternas, pero para presentar las ternas, como la Constitución les decía, que tenía que existir una convocatoria pública regulada por ley previa, entonces él, en un ejercicio de pronto interpretando la Constitución, diciendo que él tiene la facultad de regular de forma directa ciertos artículos de la Constitución, entonces él fue y sacó un decreto, pero el Consejo del Estado le dijo, no señor, usted no es competente, pero ya se lo había dicho también al Consejo Superior de la Judicatura. Pero yo le quiero hacer una pregunta aquí, doctora, aprovechando su conocimiento. ¿Un presidente de verdad puede hacer eso? ¿Puede influir directamente en la Constitución y cambiarla cuando quiera y como quiera?
No, un presidente tiene algunas facultades directas desde la Constitución, en algunos casos especiales, para poder hacer ese tipo de regulaciones mediante decretos o de regular leyes mediante decretos. Y están viciados porque 6 y no los 9. Estos 6 magistrados, ¿por qué son 6 y no los 9? Porque el acto legislativo 02 de 2015 fue publicado en el Diario Oficial el día 1 de julio del año 2015, con una anécdota muy especial. La secretaria jurídica de ese entonces, que fue la que envió ese acto legislativo para ser publicado en el Diario Oficial, es una de las que hoy son de esas 6 magistradas, de esos 6 magistrados que se está demandando, que es la doctora Cristina Pardo. Dentro de esta modificación que se le hizo a la Constitución y que no cumplieron al no haber publicado en ninguna parte convocatoria pública, o sea, es como si los hubieran nombrado dedocráticamente, como decimos los colombianos. Explíquenos eso, por favor. Sí, y es más, la ley que va a regular esa convocatoria pública por fin apenas se presentó el proyecto de ley hace muy poco, hace menos de un mes. Por eso esos nombramientos, ¿perdón? ¿Y usted hace cuánto presentó la demanda? ¿Pudo ser consecuencia de la demanda? Esta demanda se presentó también hace menos de un mes, el 17 de octubre de este año se presentó. Bueno, y si se tiene la evidencia de que esta corte estaría nombrada con vicios legales o bajo vicios legales, no sé si ese es el término correcto jurídicamente, ¿cuáles serían las consecuencias de una corte ilegítima? La verdad, sería un precedente muy importante en este momento justo del país, porque no puede ser que los magistrados, antes de ser elegidos incluso, estén violando la Constitución que después juran van a defender, porque entonces eso es un contrasentido y eso baja la moral y deslegitima toda la majestad de la justicia y la administración de justicia, y por eso surgen escándalos como el cartel de la toga. Y entonces, ¿cuál es el mensaje para la gente? Hombre, en este país no somos serios. ¿Y cuál es el mensaje para nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Por eso este ejercicio me parece bonito por mis hijas. Yo tengo una bebé recién nacida y pensando en mis hijas lo hago. Yo quiero que mis hijas vivan en Colombia, que sean felices en Colombia, que estudien, que hagan empresa, que hagan todo por su país como lo hemos hecho nosotros. ¿Le admitieron su demanda sin problema? Pues eso también tiene una anécdota curiosa, y es que, por ejemplo, en el Consejo de Estado uno presenta cualquier demanda y una demanda fácilmente para una admisión se puede tardar un año. Yo presento la demanda el 17 de octubre y 8 días hábiles después este Consejo de Estado se pronuncia mediante un auto rechazando la demanda, pero no por vicios de procedimiento, sino porque ellos consideraron que los actos administrativos por los cuales se postulan las ternas no eran actos administrativos generales, sino particulares, sin considerar que tienen una diferencia esencial y que cualquier ciudadano lo puede entender. Claro. Y es que los actos administrativos particulares se notifican personalmente a las personas destinatarias de esos actos administrativos, y los actos administrativos generales son publicados en el Diario Oficial y las gacetas. Pero es que estamos hablando de cargos públicos muy importantes, en este caso magistrados. ¿Cómo puede considerarse un acto privado? No, y en ese mismo sentido común, porque el derecho es sentido común, ese fue el argumento para presentar un recurso de apelación contra ese auto que rechazó la demanda, porque adicionalmente, de verdad, en el ejercicio profesional, y le puedes preguntar a cualquier abogado, la admisión de la demanda en el Consejo de Estado nunca se va a tardar tan poquito, 8 días hábiles. O sea, eso es muy anecdótico, porque incluso tuve otra anécdota. O sea, cuando voy y presento el recurso, me preguntan que en qué sentido lo había presentado. Eso nunca me había pasado. O sea, que le pregunten a uno ahí entrando y cuáles fueron sus argumentos. Uno se queda como, ¿cuáles fueron mis argumentos? Porque mira que es un ejercicio sencillo que incluso cualquier académico
de cualquier universidad lo hubiera podido hacer. Era leer la Constitución, la reforma y decir, bueno, ahora se necesita convocatoria pública. ¿Existió o no existió la convocatoria? Creo que fue la parte un poco más compleja de esta demanda, que fue encontrar esos actos administrativos generales y verificar que no existiera una norma que regulara la convocatoria pública y por lo tanto que no se hubiera hecho, como es hoy, porque si apenas se acaba de presentar el proyecto de ley para regular las convocatorias públicas de este tipo de elecciones, entonces quiere decir que para ese entonces no existía, además porque existen 2 sentencias del Consejo de Estado diciéndole al presidente y diciéndole al Consejo Superior de la Judicatura, ustedes no son competentes para intentar regular o establecer los parámetros de esa convocatoria pública. Doctora Astrid Buitrago, después de que le comunicaron que había sido rechazada la demanda, me imagino que usted ya nos explicó bajo el sentido común, dijo, no, pero es que esto es un acto administrativo público, no se puede asociar con un acto administrativo privado, volvió y la presentó. ¿Y en qué va el proceso? No, yo presenté el recurso. Presenté el recurso de apelación, lo presenté la semana pasada, lo presenté el último día y casi que a la última hora. Pero en un ejercicio más como de estrategia jurídica que otra cosa. Aunque lo hice como una ciudadana, lo quise hacer por el ejercicio porque quería ver cuál era la reacción y me llamó mucho la atención llegar a presentar ese recurso. Y que la estuvieran esperando. Y que me preguntaran, doctora, ¿y en qué sentido se pronunció? Yo me quedé como, perdón, pues, ¿cuáles son sus argumentos? Y le dije, pues que sí son actos administrativos generales. Y eso es normal que ellos puedan preguntarle en la entrada ahí mismo sin el debido proceso cuáles fueron sus argumentos. ¿Quién le preguntó eso? Me preguntó, no voy a decir el nombre, pero sí una de las personas que le entregan a uno que le reciben a uno los documentos cuando uno llega a las barras, pues a entregar memoriales, demandas o en fin lo que vaya a entregar. Tiene mucha anécdota por eso, porque es muy curioso que le hubieran dado un trámite tan rápido, que me hubieran hecho esa pregunta, porque es un ejercicio que de verdad cualquier ciudadano colombiano que lea con juicio, con calma y detalle la Constitución estaría en la capacidad de hacerlo, porque el artículo, a mí no me gusta decir no, la norma es clara, porque cuando uno dice la norma es clara, créeme que bueno, es seguro interpretativa, porque en este país tenemos que recuperar esa moral pública, porque no puede ser que estas personas, que son las que es de las más altas dignidades, no respeten esa dignidad, no le den la altura a esa dignidad y hagan cosas como esta. Mira lo que te estoy contando de la secretaria jurídica, que hoy es magistrada, que sabía, porque si ella era la secretaria jurídica, conocía ese acto administrativo. Ese acto legislativo, y por lo tanto sabía que se necesitaba una convocatoria pública antes de presentar esas ternas. Pero eso fue en un momento político muy especial, porque estábamos entre 2015 y 2017, estábamos acuerdos de La Habana, la discusión de la JEP, Fast Track y todos estos temas de la paz en los que se sumió el país durante ese periodo. Entonces mira que todo es muy conveniente y uno no tiene que ser demasiado experto para darse cuenta que tuvo un tinte muy político, aunque mi ejercicio es más académico que otra cosa, tuvo un tinte muy político, pero la verdad es que el mensaje es ese, y decirle a la opinión pública, a la academia, a ustedes, los medios de comunicación, sin ustedes estas luchas no las podemos dar y no dan frutos, pero con ustedes estas cosas sí se pueden lograr, y decirles, vea, tengan valor civil, hagan el ejercicio, denuncien sin miedo, lean la Constitución, ejerzan sus derechos, empodérense de la Constitución. Así como la gente hoy presenta una tutela y sabe que es fácil acceder a sus derechos mediante una tutela, este tipo de acciones también, por eso se llama nulidad por inconstitucionalidad, y se presenta ante el Consejo de Estado, pero es por decirle, vea señor Consejo de Estado, se violó la Constitución de forma directa en este sentido. Es decirle al Consejo de Estado eso, y lo puede hacer cualquier ciudadano colombiano.
Pero además es que estamos hablando con una mujer muy valiente, ampliamente conocida porque es una muy buena académica de Derecho Constitucional. Estaba cumpliendo ni siquiera 40 días de dieta, como llamamos. Acaba de tener un bebé y así todo elaboró esta demanda que tiene no solo con los ojos puestos por parte de los académicos, puso, digámoslo así, en alerta al Consejo de Estado y a muchos colombianos. También los tiene con la expectativa abierta porque usted sabe que viene en proceso un referendo que busca justamente tumbar las Cortes en Colombia en desacuerdo con esos últimos fallos que se han conocido y que han dado prebendas a estas personas que han estado asociadas con los acuerdos de La Habana. Llega usted con un ejercicio académico, nada que ver con el tema político y nos pone a pensar, pero además nos da un argumento irrefutable. Presunta corrupción, vicios en los nombramientos de 6 de esos 9 magistrados y hoy nos deja con la pregunta abierta, ¿es Colombia una corte ilegítima? Y ahora será el Consejo de Estado quien deberá responder y seguramente muchos colombianos van a empezar a hacer presión para que se respeten las normas. Entonces, la invitación es que los colombianos seamos un poco más juiciosos, que veamos las noticias, que estemos enterados de lo que está pasando, que nos informemos bien, no solo de los 2 noticieros o los 3 noticieros que normalmente se ven, sino de todos estos medios digitales como el tuyo, que permiten un poco más de independencia en la información y que la gente quede un poco mejor informada, que no con muchos sesgos que se trata de informar, porque esto nos afecta a todos. El hecho de que una Corte Constitucional, que es un órgano de tanta jerarquía, que es donde se deciden los temas más importantes y más relevantes por los que atraviesa el país, no es aceptable para una democracia madura que se hagan este tipo de ejercicios y que ellos mismos, que juran defender la Constitución, sean los primeros en violarla. Eso no es aceptable desde ningún punto de vista y nosotros como colombianos tenemos que ir madurando para que nuestra democracia vaya creciendo, para que el ejercicio democrático sea más fructífero y para que nuestros hijos, que son los que vienen después de nosotros, tengan un mejor país. Doctora Astrid Buitrago, déjeme decirle, me siento profundamente orgullosa de que usted sea una mujer colombiana y no quise invitarla a la cabina de radio porque sería un desperdicio justamente en los medios convencionales donde sabemos que hay un límite de tiempo y desaprovecharla solo en media hora porque entonces ya tenemos que cambiar de tema porque así lo dice la línea editorial y por eso quise invitarla justamente a esta otra plataforma, a esta otra ventana que tiene Informativo G24 para aprovechar todo su conocimiento, esas preguntas y esas inquietudes que nos deja en nuestra conciencia ciudadana, en nuestro compromiso como compatriotas, en nuestra, digamos, nuestro instinto nacionalista que lo que busca es proteger una democracia estable que últimamente se ha visto muy lacerada, no solo por los atentados contra las instituciones, sino también por muchas decisiones que han alterado o que han atentado contra esa moral de los colombianos. Gracias por estar con nosotros en el Informativo G24, doctora Astrid Buitrago. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación, gracias por abrirme los micrófonos, gracias por ayudarnos en estas luchas que damos para que tengamos un país mejor. Espero me vuelvas a invitar y quedo profundamente agradecida por ayudarnos a difundir esto, porque el Consejo de Estado de verdad tiene que darle trámite a la demanda y fallar en derecho y dar un buen ejemplo a este país que tanto lo necesita. Un beso a su familia, felicitaciones por esa nueva bebé y yo sé que hay muchas mujeres que están sintiendo lo mismo que usted. Todas las que somos madres queremos que nuestros hijos crezcan en este país, que se sientan orgullosos de su país, pero sobre todo que tengan las garantías de que se les respetan los derechos. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Dios te bendiga. A ti también. Dios con todos. Bueno, pues ahí está Astrid Buitrago, nuestra invitada en el día de hoy en el Informativo G24. ¿Es la Corte Constitucional una corte ilegítima? 6 de los 9 magistrados ya la escucharon, dio los argumentos, los planteamientos suficientes desde el punto de vista legal. Hubo vicios en el procedimiento y esto sin duda alguna va a dar argumentos a muchas otras personas que están pendientes de qué va a hacer el Consejo de Estado.
¿Es la Corte colombiana, la Corte Constitucional, una corte ilegítima? ¿Qué opinan ustedes después de escuchar a nuestra invitada en el día de hoy? Comunidad de analíticos de Informativo G24, gracias por estar con nosotros, gracias a esos nuevos suscriptores, bienvenidos todos. Y esto no sería posible sin ustedes, sin nuestros buenos invitados que les hablan desde la conciencia, porque no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Dios con todos. Abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde usted esté. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv